La historia del Centro Cristiano Vida Nueva prácticamente se inicia cuando a don Álvaro y doña Ana de Muñoz los trasladan de Moravia a la ciudad de Alajuela para dirigir una pequeña comunidad de las Asambleas de Dios. Esto fue en febrero de 1965. Como pastor, yo creo que el anhelo de todo pastor es tener un equipo de personas que lo respalden, que lo apoyen en los momentos que necesita apoyo, no solamente espiritual, sino apoyo de servicio. Una de mis oraciones, cuando llegamos acá ya hace 50 años, en 1965, una de las peticiones era que el Señor pusiera a mi lado gente que me acuerpara, que me ayudara. Y como dice el hermano Swindoll, se le fue la mano al Señor. Después de casi una década de pruebas y muchos obstáculos, Dios en su gran misericordia dio un giro al ministerio y paulatinamente la iglesia comenzó a crecer en asistencia hasta convertirse en una congregación muy numerosa que, años después, tuvo que extenderse con una filial ubicada en un centro multiuso que está en el barrio de San José de Alajuela. Dentro de ese esfuerzo, los primeros años fueron evangelísticos principalmente. En el caso de este servidor, me desplazaba a las ciudades, a los pueblos vecinos, algunas veces con mis hijas, otras veces con los jóvenes de la iglesia, y poco a poco fuimos formando grupos de estudio en algunos lugares, y de esa manera el Señor levantó iglesias. Con el pasar de los años, el Centro Cristiano Vida Nueva fue abriendo otras obras, a la vez que algunos pastores pidieron su cobertura espiritual, de manera que en la actualidad ya existe todo un cuerpo ministerial de pastores y líderes que se reúnen por lo menos una vez al mes bajo la dirección del pastor Armando Vargas. Conociendo un poco la historia de las iglesias, cómo han ido surgiendo, cómo en algunos casos se conservan los mismos obreros, en otros han cambiado. La idea siempre ha sido acompañarles a lo que le llamamos ir caminando junto con ellos. El mejor ejemplo que yo logro encontrar es como un padre con un hijo. Un hijo nace, empieza a crecer pequeño, pero necesita ahí la asistencia del padre, del adulto, que lo acompaña hasta que llega a una mayoría de edad. No por eso el hijo se pierde del hogar, el padre siempre va a estar allí, pendiente para ayudarle, para guiarlo. La visión que el Señor puso en mi corazón fue levantar iglesias locales, iglesias que fueran en los pueblos representantes y que así mismas se vayan reproduciendo, porque las iglesias se reproducen, ¿verdad? Usando un símil, podemos decir que tenemos iglesias hijas y ahora tenemos iglesias nietas, porque las iglesias hijas a su vez se han ido reproduciendo y ya tienen iglesias también que han organizado, plantado por el trabajo de ellos en los lugares donde el Señor les ha llevado. Una de las parejas pastorales con un testimonio muy impresionante lo forman Adolfo Arroyo y Olga Lidia Cuadra, quienes llegaron al Señor con conflictos matrimoniales y arrastrando serios problemas personales cada uno. Con problemas de alcohol, con problemas de juegos de azar, con un matrimonio destruido, duraba días sin bañarme, duraba días sin poder dormir. Y en medio de eso yo llegué a un lugar, y yo llegué a ese lugar y yo no quería que nadie me hablara, pero me encontré unos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sonrientes, hombres diferentes, hombres con un gozo, y yo no lo tenía. Ese fue el medio que Dios utilizó, parecido a la fraternidad. Dios utilizó ese grupo de mujeres y ahí yo llegué por primera vez. Cuando yo llegué por primera vez, yo vi mujeres gozosas, mujeres diferentes, mujeres que me daban un abrazo que a mí mi mamá nunca me lo dio, que mi papá nunca me lo había dado. Un caso muy interesante es el del pastor Eladio Román Bolaños, que dirige la iglesia Vida Nueva ubicada en San Isidro, Bajo Cacao de Atenas. Él llegó a los caminos del Señor por un problema de salud y tal fue su agradecimiento a Dios que decidió servirle predicando su palabra.
Cuando yo llego a la iglesia empiezo a recibir lo que es la enseñanza de la palabra y empieza a nacer en mi corazón el deseo de enseñar también la palabra. Juan Gabriel Barquero Ramírez es un joven pastor que entregó su vida a Jesucristo a los 16 años y ya a los 19 comenzó a servirle a él en la iglesia Vida Nueva, pastoreada por Eladio Román. Después de ocupar varios puestos de servicio como maestro de escuela dominical, ujier, junta directiva y otros, don Eladio le pidió que pastoreara la iglesia ubicada en Santa Eulalia, que estaba bajo su cobertura y que se había quedado sin líder, por cuanto éste se tuvo que ir para otra región. Pero sus comienzos fueron muy duros. Sí, de hecho fue una experiencia completamente nueva para mí. Cuando llegamos aquí a pastorear esta congregación, casi la mayoría de los miembros se habían ido, a raíz que el pastor anterior se fue, entonces ellos también se fueron. La primera reunión que tuvimos fuimos 4 personas, mi esposa y yo y 2 más. Sergio Arguedas Benavides pastorea la iglesia Vida Nueva del Alto de Rincón de Naranjo de Atenas desde hace una década. Y su compromiso con Dios lo hizo hace 23 años. Después de mucho tiempo de sufrir de grandes dolores en sus cuerdas vocales, un día se animó a hablar con Dios. Si de verdad existes, necesito que de alguna manera me sanes, sea milagrosamente o por medio de alguien que no sea un pastor ni un cura, ya que no creo en las religiones. Si lo haces, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Esa fue su oración. Una cortada en la garganta. Y yo sí le dije a Dios, Dios, si tú me sanas, así como yo te lo digo, en menos de un mes, yo prometo servirte el resto de mi vida. Mayela López tenía apenas 19 años cuando, acompañando a su suegra al hospital porque tenía algunos tropiezos de salud, escuchó a una mujer predicar el mensaje del Señor en ese lugar. Aquellas palabras no regresaron vacías. En forma extraña impactaron su corazón y regresó a Quebrada de Tambor en Alajuela, su pueblo, con la sensación de que debía conocer más al Dios que con tanta seguridad aquella mujer vociferaba. Así es que esta jovencita no solo comenzó a hablar con mucho entusiasmo a sus vecinos del pueblo, sino que pronto, junto con su esposo Luis Núñez, visitaron al Centro Cristiano Vida Nueva, que pastorea don Álvaro Muñoz. El que comenzó fue un señor que se llamaba don Lindor Jiménez, de la iglesia de don Álvaro Muñoz, y él fue el que aquí estuvo, ¿verdad? Comenzó aquí, y después, 10 años después, fue Luis el que lo eligieron como pastor. Y yo pastoreé con él 21 años, y después los 8 años yo. Un aspecto interesante en el ministerio de doña Mayela es el surgimiento de 2 jóvenes ministros que han salido de esta misma congregación. Ellos son Cristian Mejías y Giovanni Montoya. Inició como predicando entre semana, ¿verdad?, en la iglesia, hasta que Dios realmente me habló del llamado que Él tenía para mí ya en lo que era la palabra de Dios. Y así nació lo que fue esta obra. El Señor le puso a la pastora Mayela que yo era el indicado, ¿verdad?, para abrir este campo blanco, y así fue como inició. Giovanni Montoya levantó una obra en Quebrada de Tambor, pero su llamado, antes que doña Mayela se lo hiciera, ya Dios lo había tratado con él. No, uno como ser humano hay veces que cuesta creerle, cuesta creer que uno puede servirle por X motivo, uno se siente incapaz en una u otra cosa, y como te digo, la palabra lo hace crecer a uno y lo hace libre de muchas cosas. No me sentía capacitado para eso, pero hubo un momento donde tuve que creerle a Dios y decir, bueno, ya es tiempo de levantarme, de estar en una banca. Creo que me he llenado como espiritual y tengo que dar de eso que me he llenado, no es simplemente llenarse uno, y Dios me ha respaldado a un 100% con las decisiones que he tomado. Otro pastor de este grupo ministerial es don Luis Vargas, quien dirige la iglesia en Ciruelas. Don Luis Vargas González vivía en Orotina en los años 90, donde con mucha regularidad un vecino que asistía a una iglesia de la zona le hablaba de Jesús. Así fue como un día le presentó el mensaje de salvación en forma clara, y aunque en ese momento no hizo la oración de fe, en la noche, mientras hacía guarda en la estación de bomberos de Atenas donde trabajaba, decidió hablar con Dios y entregarle su vida a Él.
Don Luis recuerda que aunque desestimó el proceso de evangelismo de aquel amigo, a la postre vio que su vida necesitaba un giro. Muchas veces lo desestimé, pensaba que no, que eso era molesto, pero en el punto más crítico de mi vida, como que yo me puse a analizar de que mi vida necesitaba un giro, que yo andaba mal, y entonces a la postre me puse a pensar que era bueno ponerle atención. ¿Cuáles eran sus consejos, verdad? Yo me siento satisfecho. Siempre hay el deseo de algo más. No importa el tiempo que uno crea que le resta en la vida de uno, ¿verdad? Precisamente este mes estoy cumpliendo 81 años de edad, no de ministerio, sino de edad. No sé cuántos años más el Señor me va a permitir estar en pie, pero todavía siento la necesidad de más expansión. No solo mantener el grupo local, que es el génesis de todas estas iglesias, sino también, además de eso, ver cómo se fortalecen las iglesias filiales y se expande más la predicación del Evangelio, con una visión de reino, no una visión de reinito. Así es como el Centro Cristiano Vida Nueva, ubicado en el centro de Alajuela y dirigido por don Álvaro Muñoz Mora, ha extendido su visión ministerial por varias partes de la provincia alajuelense, donde el Señor ha venido levantando hombres y mujeres de Dios para extender su reino. Definitivamente, a Dios sea toda la gloria.